¿Cómo están, amigos? Les traigo esta nueva serie de mensajes para que podamos entender o recordar por qué celebramos la Semana Santa. Si bien sabemos que se lo toma como un acontecimiento meramente religioso, pero debería ser una celebración universal por lo que Jesucristo hizo por toda la humanidad. Estos mensajes están basados en el Evangelio de San Marcos. Este segundo episodio se titula Jesucristo Hombre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante, por segunda vez me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Jesús parecía seguir en paz. A horas de comenzar su calvario, él estaba íntegro, cantando salmos con sus discípulos. Él, conociendo todas las cosas, más aún, enseñándoles las Escrituras, les dice a sus discípulos que todos los iban a abandonar. Como estaba escrito de él, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. En el momento más difícil de un hombre, todos los iban a abandonar. Aún los que compartían su mesa, compartían su vida. El abandonar a Cristo en las dificultades es algo que hoy se sigue viendo en sobremanera. Es fácil para todos seguir a Cristo cuando está todo bien, pero en los momentos difíciles, cuando las cosas se complican, es ahí donde realmente son probados nuestros corazones y nuestra fidelidad hacia Él y hacia Dios. Jesús ora en el Getsemaní. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar toda aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. En estos pasajes Jesús se muestra completamente humano. No era ni la sombra del Jesús de los milagros, el Jesús que caminaba sobre las aguas, el Jesús que hacía postrar a los demonios ante su presencia. Era un Jesús lleno de temores y angustia. Sufría a tal punto por lo que sabía que iba a pasar, que en otro de los evangelios relata que en su sufrimiento hasta sudaba gotas de sangre. Pasó por un estrés sin precedentes, hasta se animó a pedirle al Dios Padre no tener que pasar por ese momento. Si había un mínimo de posibilidad que se le permitiese no tener que pasar por ese momento, que Dios se lo dé. Pero aún así él decía, que sea tu voluntad y no la mía. Jesús sabía que todo su sufrimiento
lo iba a pasar solo, completamente solo. Los discípulos lo abandonaban, la gente se le volvía en contra y el Dios Padre también lo iba a dejar solo, algo que desde el principio de la eternidad no había acontecido. Con toda esa preocupación, los discípulos no podían mantenerse despiertos y pasar esas últimas horas a su lado. Realmente seguían embotados sin prestar atención a semejante acontecimiento. Amigos, amigas, hoy no es muy diferente. Jesús ya se encuentra listo para venir a buscar a su iglesia. Solo falta la orden del Padre. Hoy Jesús también atraviesa el mismo sufrimiento, la misma angustia, el mismo estrés, pero esta vez no es por Él, sino por su iglesia, que como en este tiempo les costaba velar unas horas, hoy muchos siguen estando igual. Cada uno ocupa su vida, ocupado de su vida, de su casa, de su economía. Como en este relato, los discípulos no se daban cuenta del sufrimiento de Jesús, que lo tenían al lado. Hoy muchos viven sin importarle también el sufrimiento de su prójimo. Hay tanto egoísmo, falta de amor, y la fe prácticamente solo se la tiene en cuenta para las cosas materiales. Hoy casi no se escucha: Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Esa obediencia que lleva a cumplir la palabra de Dios, aunque no sea para nada de nuestro agrado. Nuevamente les dice: hay tanto que tenemos que aprender de Jesucristo. Realmente Jesús es el ejemplo a seguir, como el apóstol Pablo nos decía: yo soy imitador de Cristo, por ese mismo motivo imítenme a mí. Espero que estos mensajes sirvan para recuperar el verdadero significado de las Pascuas, que cada uno que los oye pueda aceptar el inmenso regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Los bendigo grandemente y los espero en el próximo mensaje del significado de la Semana Santa. En el nombre de Jesús.